Me confirman, por favor, si me están escuchando y son tan amables. Sí, señor. Listo, esta es la segunda web de riegos y drenajes. Está la web de diseño agronómico, ¿sí? Vamos a trabajar una profundización en conceptos que estamos trabajando en el Excel de cálculos. Ya se desarrolló la jornada de apoyo. Entonces, en la jornada de apoyo hicimos como todo el procesamiento que se debe hacer para un Excel de cálculos, pero si eventualmente hay algunas dudas, pues al final de la web las resolvemos. ¿Listo? Listo, sí, señor. Sí, señor. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, señor. ¿Y ahí la ven bien? Sí, señor. Listo. Entonces, muy buenas noches. Esta es nuestra segunda web. Y el tema es diseño agronómico para riego presurizado. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan bien, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, todo sistema de riego técnicamente planificado tiene dos diseños, un diseño agronómico y un diseño hidráulico, ¿sí? Muchas veces nos preocupamos más por el diseño hidráulico que el agronómico, es decir, nos preocupamos más por la tubería, la motobomba y llevar el agua, pero no sabemos cuáles son o nos aproximamos a saber cuáles son las necesidades de agua de los diferentes cultivos en riegos presurizados, que en este caso son el riego por aspersión y el riego por goteo. Pues es el objetivo del curso, es trabajar esos dos sistemas de riegos. Y entonces, nos preocupamos más por la motobomba, nos preocupamos más por la manguera de succión, nos preocupamos más por la tubería de 4 pulgadas, 5 pulgadas, como se está viendo ahorita en la sabana de Bogotá. Nos preocupamos más por, de alguna manera, llevar esa cantidad de agua al cultivo, pero no nos preocupamos por por el conocimiento de las necesidades del cultivo y las épocas críticas de almacenamiento de agua, pues para solventar los requerimientos del cultivo. Entonces, siempre nos preocupamos más por la conducción y por la fuerza motriz, y muchas veces descuidamos el componente de cálculo de requerimientos de agua de los cultivos. El diseño agronómico es la estimación técnica de la cantidad de agua que se requiere en un año de su ciclo productivo para el caso de un cultivo perenne o en un año con varios ciclos de producción, como es el caso de los cultivos semestrales o los de menos tiempo de duración en su ciclo. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es esa estimación de las necesidades se hace para un año. ¿Sí? Obviamente, en un cultivo perenne deberíamos poder hacerlo para varios años, pero para efectos prácticos se hace para un año. Y como la definición lo indica, es para un año en el caso del ciclo productivo de un cultivo perenne o para varios ciclos en un año en el caso de un cultivo que es semestral, ¿sí? Pero siempre trabajamos en un año calendario planificando los requerimientos que va a tener en ese cultivo. Para efectos prácticos del curso, nosotros lo hacemos en 1 hectárea, ¿sí? Pero para efectos en la práctica, pues obviamente este diseño agronómico se debe hacer por las hectáreas del cultivo, ¿sí? Veíamos el caso de un estudiante que trabajaba Palma. En Palma el lote son 9 hectáreas, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, la unidad mínima que él debería calcular es por lo menos unos 3, 4 lotes, porque las palmas son realmente muy espaciadas, ¿sí? Y 1 hectárea no es nada porque una hectárea ni siquiera es la fracción del lote, que comúnmente es 9 hectáreas, ¿sí?
Entonces, en ese caso, por ejemplo, esos cultivos como el de la palma, sí tendríamos que ampliar el área. En caso de un cultivo de hortalizas, pues no tendríamos problema. Un cultivo de papa no tendríamos problema. Un cultivo de tomate bajo invernadero no teníamos problema. En un cultivo de uva, pues no tendríamos tanto lío. ¿Sí? Básicamente eso es. Entonces, ese diseño agronómico busca entonces establecerle las demandas de agua del cultivo y el fin fundamental es planificación. ¿Sí? Planificación ante todo, saber cuáles son los meses críticos, saber cuál es el almacenamiento aproximado que ha de tener mi reservorio, ¿sí? Donde tengo que hacerlo, porque hay agricultura, por ejemplo, al lado de los ríos. Aquí en la Sabana de Bogotá, pues es al lado del río Bogotá. Muchos incluso captan directamente en el río, ¿sí? En ciertos ríos o su tributario que es el Tunjuelito, muchos captan directamente en el río, ¿sí? Entonces, las planificaciones de esto pues es algo que no les va ni les viene. Pero por ejemplo un agricultor que tiene fresa, ¿sí? En la vereda Perico de Cibaté, donde hay limitaciones de agua, pues sí él tiene que hacer una planificación y tiene que tener por lo menos su reservorio. Hace algunos años tener finca con reservorio era como un lujo. Hoy en día, cada día se ve más los reservorios casi, y una finca tecnificada casi siempre tiene su reservorio, así sea un poco más pequeño que las demandas de los cultivos, pero lo tiene. ¿Sí? Los distritos de riego pues buscan, un distrito de riego no es más sino un diseño agronómico grande de una zona, ¿sí? Donde se planificó todos los requerimientos de los cultivos y se estimaron caudales y capacidad de almacenamiento para los cultivos para el área cultivada de la zona, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un distrito de riego, pues hacemos un diseño agronómico en grande. ¿Estamos claros ahí? Sí, ¿Hay señor. alguna duda? Sí, señor, claros. Sí, señor. Listo. ¿Qué se requiere para hacer un diseño agronómico? Entonces, para un diseño agronómico necesitamos un análisis de suelos que debe ser un completo. Un análisis de suelos completo es el que tiene caracterización más elementos menores. Y la caracterización, pues, a ver si lo tengo por aquí para que lo veamos, ¿sí? Uno hace un análisis de suelos no solo para requerimientos de fertilización, no se los puse, para los tengo un componente práctico. Hacia aquí podemos observar el que tenemos en el que tenemos aquí. En la tercera, profe. Esta es una parte de un análisis de suelos completo, se lo podemos observar aquí, ¿sí? Aquí tenemos solo la textura, pero para efectos de riego necesitamos que tenga textura, pero para efecto agronómico pues va a tener la textura, más pH, conductividad eléctrica, macronutrientes, ¿sí? Nitrógeno para cultivo de campo no se cuantifica, para cultivo fertirriego sí, fósforo, potasio, ¿sí? Todas las bases, ¿sí? Azufre eventualmente. Ese sería el análisis de caracterización. Entonces él va a tener textura, que es lo que buscamos aquí, va a tener las bases, va a tener la capacidad de intercambio catiónico efectiva, que es la suma de las bases, va a tener el fósforo, va a tener el potasio, va a tener el pH, va a tener la conductividad eléctrica y eventualmente va a tener el azufre. Hablamos de las bases, entonces tenemos el potasio, el magnesio, el sodio, el calcio y otra que aunque no se considera base, es parte de las bases, que es el aluminio. El aluminio es una base y es el responsable de la acidez. O sea, es chistoso, pero es así. Es una base del suelo y su reacción en el suelo genera triple hidrólisis y genera el ion hidronio, que es el responsable de la acidez. Ese sería el caracterización. Y el completo tiene caracterización más elementos menores. Boro,
cobre, zinc, manganeso, ¿sí? Esos son los elementos menores, ¿listo? Entonces el análisis de suelo no solo nos va a servir para la planificación de la fertilización como tradicionalmente lo hacemos, sino también nos va a servir para la planificación del riego. Y siempre pues debemos exigir un análisis de análisis de suelos completo. Tenemos análisis de suelo extracto saturado, que es el que se hace con fines de fertirriego, y análisis de suelo de cultivo tradicional en campo. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Análisis de aguas, pues así no lo tengamos, lo mínimo que debemos saber es la conductividad eléctrica del pH. Registros de precipitación almacenados en finca, si los tenemos, almacenados en la zona de las estaciones meteorológicas, hidroclimáticas o como les quieran mencionar, ¿sí? Registros de temperatura también, que los debemos tener de las estaciones hidroclimáticas o agroclimáticas, hay muchas denominaciones hoy en día. Eventualmente registros de evaporación. Estos registros de evaporación se pueden utilizar para calcular la evapotranspiración por una fórmula que existe donde multiplicamos la evaporación por una constante del tanque y obtenemos la evapotranspiración. Esta es quizá la forma más sencilla de calcular la evapotranspiración, pero es una evapotranspiración muy conservadora. Entonces los valores de evapotranspiración por ese método van a ser más bajos, y de hecho los hemos visto, que los que se obtienen por la fórmula de Blaney-Cridley. Entonces, por eso utilizamos la de Blaney-Cridley. Tenencia de una fuente de agua para que garantice el suministro de agua para la explotación. Eso es fundamental. Si no tenemos una fuente de agua que nos garantice pues, el suministro para el cultivo, pues realmente para qué hacemos un sistema de riego, ¿sí? La fuente de agua pues puede ser un nacedero, puede ser un río, puede ser una quebrada, ¿sí? Cuando son ríos hay que hacer una concesión de aguas ante la corporación autónoma, ¿sí? Cuando son quebradas, pues obviamente desviar un cuerpo de agua es un delito, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues lo tradicional es, como se dice vulgarmente, encañonar el agua en las mangueras para que le llegue a la finca, lo que no es adecuado, pues que hay que tener en cuenta que esa quebrada surte fincas abajo, ¿sí? Y ahí es donde viene la planeación de los distritos de riego, ¿sí? Básicamente los distritos de riego lo que buscan es planear en zona con una fuente de agua, la distribución equitativa del agua acorde a las necesidades de cada agricultor. Pero pues eso es fundamental, la mayoría de las veces son nacederos, si es un pozo profundo, pues obviamente si hay perforación debe haber licencia. Si es una zona donde los acuíferos son muy prominentes, hablemos del caso, por ejemplo, de Tibasosa en Boyacá, donde usted 1 metro abre un hueco y ya encuentra agua, pues no tendrían tanto problema, ¿sí? Pero igual la fuente de agua, pues lo ideal es que tenga todos sus permisos, todas sus concesiones de agua. Ubicación del predio donde es fundamental las condenadas y en especial para la evapotranspiración Blaney-Cridley, es la latitud. Información detallada del cultivo para fertilización y desarrollo del riego, ¿sí? Si usted hace un análisis de suelos, le sirve para riego, le sirve para fertilización. ¿Listo? Entonces el análisis de suelos no es un lujo, es una herramienta de toma de decisiones, ¿sí? Que se debe tener independientemente de la finca. Una finca pequeña debe tener su análisis de suelos. Una finca grande debe tener más de un análisis de suelos, ¿sí? Antiguamente se decía que era para 10 hectáreas. Hoy en día en ciertos predios incluso hay que para media hectárea tener un análisis de suelos. Entonces hoy en día con el precio de los fertilizantes y con los requerimientos de agua, pues es indispensable tener un análisis de suelos. Ubicación de la finca, volvemos a decirlo, se requiere la latitud, la longitud, altura sobre el nivel del mar. En esa finca, pues debe estar ubicada la fuente de agua que sea legalmente usable para cultivos. Debe haber un análisis de aguas, pues en su defecto, pues saber por lo menos pH y conductividad eléctrica. Y en el peor de los casos, pues saber el pH.
sea, tenemos la ubicación de la finca, tenemos sus coordenadas. Los sistemas actuales ya nos están lanzando directamente en grados, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de nuestra geografía queda en latitud norte, pero hay unos puntitos en latitud sur. La mayoría de nuestro territorio está en latitudes de 0 a 10, pero hay unos puntitos que están superiores a 10 grados, ¿sí? Altura sobre el nivel del mar es fundamental, 2.670 metros. Hoy tenía una pregunta de un estudiante que ya tenía el predio y disponían de datos de una estación meteorológica que estaba algunos metros por encima de la finca, no sé cuántos. Si esa estación tiene cobertura para esa zona, ¿sí? Esa estación lo que está midiendo es la precipitación y eventualmente está arrojando es un valor global de la precipitación que va a tener en la zona, es una estimación, ¿sí? Podría eventualmente tomarse. Lo ideal es que la estación de donde se tomen los datos de precipitación y temperatura esté muy similar a la altura donde nosotros estamos trabajando. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Señor. Nosotros estamos tomando unos datos de una estación Davis que pertenece a la finca que hace parte de la misma finca. Es básicamente un cultivo de flores y tiene promedios de los últimos 5 años de todos los datos que hay que anexar para, digamos, la confiabilidad de esa estación, una foto de la estación, o no hay necesidad de anexar nada de eso al trabajo. No hay necesidad de nada, simplemente colocar la estación, o sea, gran parte de los cultivos de flores pues poseen sus estaciones, hoy en día tienen hasta sistemas computarizados que ellos captan precipitación, temperatura y envía satelitalmente o por Wi-Fi envía los datos. Eso no tiene lío, ¿sí? Ah, listo, profe. O sea, pensé que pronto había que justificar los datos de alguna manera. No, no necesario, no. Que Ok. tengamos unos Profesor, datos. una pregunta. Señor. Gracias. Yo estoy trabajando sobre una finca que queda en el municipio del Cerrito, Valle del Cauca. La Sí, estación señor. meteorológica bajada del IMAT y de IDEAN es una que queda en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, pero Sí. esa no tiene referencia de evaporación. Cuando busqué en la base de datos hay una que queda relativamente cerca, que es en Jamundí. Eso lo podemos trabajar de esa forma, ¿cierto? Sí, no, es un promedio. No se necesita para nuestro caso, no necesitamos evaporación. Yo decía, eventualmente necesitamos es temperatura y precipitación, ¿sí? Sí, ambas están sobre la misma estación del aeropuerto. Sí, no tiene lío. De hecho, por ejemplo, aquí en el IDEAN, por ejemplo, aquí en Tibaitatá, aquí en Mosquera, Cundinamarca, ellos tienen una estación ahí central y tienen otras, ella es como una central y unas satélites que tienen ellos, y para efecto de algunos cálculos se hacen eventualmente ajustes o sea, la matriz que es Tibaitatá, la toman para ajustar eventualmente algunas medidas, ¿sí? Eso es lo que nos explicaron en una visita que tuvimos a Tibaitatá. Entonces, no tiene lío. Lo ideal es que uno pudiera tomarlos, ¿sí? Lo ideal es que uno tuviera su pluviómetro o un elemento sensible que le permita medir precipitación y un elemento sensible que le permita medir temperatura, ¿sí? Lo ideal es poder tomar nosotros nuestras propias mediciones y tenerlas en la finca. Pero realmente es un proceso dispendioso, mientras que en la estación hidroclimática, meteorológica, agroclimática, ¿sí? Como le quieran denominar, allá tienen personal especializado que sí está tomando esos datos con la técnica adecuada que nos permiten mejorar los cálculos. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, Tutor. muchas gracias. Tutor, disculpe, señor. tengo pues una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo pues estuve realizando con una finca que fui en estos días
lo que pasa es que no tiene ese, pues, para yo completarle el paso 3 que pues lo que es el informe de resultados, bueno, de lo de texturas y todo eso, yo lo estuve pidiendo, pero no, me dijeron que pues no lo tenían en la finca, pero sí tienen el de determinación de el conductividad electrónica, el de pH y todo eso. Pero entonces, ¿me serviría esa finca o cómo haría yo ahí? Porque no tienen Ahí en ese ese... caso toca consultar investigaciones, literatura. El Instituto Geográfico ha hecho unos levantamientos de suelos o aproximarnos de alguna manera a la textura, ¿sí? Aproximarnos de alguna manera a la textura. Hay una forma muy coloquial de hacer la textura, que es textura a mano. Puede uno saber si es arcilloso, si es franco. De hecho, por ejemplo, Sí, había un laboratorio aquí, no digo el nombre, que le entregaba a usted un análisis de suelo con textura al tacto. Y era un laboratorio de los mejores, en textura al tacto. La gran mayoría de los laboratorios ya están con la norma técnica colombiana, ¿sí? Y ellos ya están trabajando textura por métodos analíticos. Si no, empezar a buscar literatura y aproximarse lo que más pueda a la textura. ¿Estamos claros ahí? sí, señor, disculpe, y otra pregunta, lo que pasa es que, bueno, en lo del, en lo de la elevación, bueno, aquí la finca está de a 809 metros sobre el nivel del mar, pero pues la Sí. estación donde yo saqué, este, porque era la más cercana, que esas Sí. son Llanos Grande, está a 777. Esa es la más cercana. ¿Puedo utilizar No, esa? esto no tiene lío. Si la información que usted tiene, trabaje con la que tenga. No pueda complicarse por eso, ¿sí? Ah, bueno, Si tutor, no hay muchísimas más, gracias. no se ponga a matarse la cabeza. ¿Listo? Sí, sí, Yo soy señor. Vale, privilegiado, muchísimas por gracias. ejemplo, allá en Cibate, porque ya tenemos como por todos los lados de la represa ahí, ¿sí? Entonces, varios flancos de la represa hay, y la Carla monitorea por varios flancos, ¿sí? Entonces ahí somos privilegiados, pero en ciertas zonas apenas tienen una, pues toca tomar con eso. ¿Listo? No hay lío. Dale, muchísimas Hablemos del gracias, agua tutor. para riego. Entonces, ahí está los parámetros, ¿sí? Recordando un poquito, sólidos en, ¿está es qué? Aquí está, perdonen ustedes. Sólidos disueltos totales, la relación de absorción de disociación. Eso es como las medidas analíticas, ¿sí? Miramos, por ejemplo, lo que dice Fertilidad en México, la salinidad, la conductividad eléctrica, por ejemplo, menos de 0.7 no es problema, entre 0.73 es medias y más de 3 es severa, ¿sí? Sólidos disueltos totales, miligramos por litro, menos de 450 no hay problema, 450 a 200 es medio y más de 200 pues ya empieza a ser un problema. El RAS, relación de absorción de sodio, ¿sí? Entonces, el RAS ahí lo tenemos menos de 3, de 3 a 9 y más de 9 es crítico. El sodio, menos de 5 a 10 y más de 10 es crítico, ¿sí? Los cloruros, menos de 4, no hay problema, 4 a 10 medio, más de 10 es severo problema, ¿sí? El boro, por ejemplo, menos de 0.7 no hay problema, de 0.7 a 3 es un nivel medio, alguna leve moderada restricción. Y ahí ustedes lo ven en el boro, más de 3 es un problema. Y así entendemos todos los parámetros que se revisan y se estiman o se trabajan en el agua que se utiliza para riego. Pues lo ideal es tener un análisis de suelos, un análisis de aguas, perdón, pero si uno no lo tiene, pues por lo menos tener un pHímetro, conductímetro, y si no lo tienen, por lo menos pues recolectar una muestra
llevarlo a un laboratorio que tome pH y conductividad eléctrica, ¿sí? Eso es lo fundamental, ¿sí? Eso es lo fundamental. Hay que tener una formación mínima, unos criterios mínimos para toma. El recipiente debe ser de vidrio, el recipiente debe ser inocuo, ¿sí? Ellos lo hacen una labor, es la misma fuente de agua, lo juagan, ¿sí? Con el agua y toman la muestra, la sellan herméticamente, llevan todo el equipo, tapabocas, toda la protección y sellan y la llevan al laboratorio. Si no, pues por lo menos una medida de conductividad eléctrica y pH que debe hacerse constantemente estar monitoreando. De pronto hay un cambio, de pronto eventualmente cerca de la finca aplicaron urea, por ejemplo, y esa urea fue a caer al reservorio y nos cambió todas las condiciones de agua, de pronto un contaminante, pues es bueno irla monitoreando. ¿Listo? Entonces, para que vieran aquí que los parámetros más importantes y más prácticos es la conductividad eléctrica y también el pH, ¿sí? Eso no era para más. Concepto de lámina de agua, pues es la medida de dosificación de agua que se mide en milímetros como la precipitación, y en el caso de aspersión es la cantidad de lluvia artificial requerida, y en el caso de goteo es una estimación de la cantidad total de agua que se ajusta en el caso de gotero con aforos de campo, ¿sí? Es una medida de la dosificación del agua que tengo que aplicar, es igualito como la precipitación, su medición se calcula en lámina, ¿sí? Y uno pues para el riego pues debe estimar la lámina que necesita, y con la lámina pues va a estimar un tiempo. Hay una curva de infiltración, una cálculos que se hacen de infiltración, ¿sí? En este caso, pues no nos vamos a complicar con eso porque estamos haciendo las mediciones de conducta, de capacidad de campo, punto de marchitez permanente. Estamos partiendo de una lámina que fijamos de acuerdo a los requerimientos del cultivo y de acuerdo a la evaporación, ¿sí? A la evapotranspiración más bien, calculada por la latitud y la temperatura, y la precipitación, pues a lo que jugamos básicamente es partiendo de un cálculo teórico de esa lámina, con una evapotranspiración, cuando esa lámina requerida pues va a tener que ser aplicada, o cuando no va a tener que ser aplicada. Cuando hay mucha lluvia, pues la lluvia realmente lo que hace es llevar a capacidad de campo el suelo y no necesitamos aplicar ninguna lámina, ¿sí? Entonces siempre vamos a trabajar el agua en lámina independientemente que sea aspersión o goteo, solo que en aspersión nos va a indicar la cantidad de lluvia artificial que se requiere, y en el caso concreto de goteo pues nos va a indicar la cantidad, es una estimación del total de agua que se requiere en ese cultivo, que se ajusta siempre con áforos de campo. En el caso de aspersión, como ven la figura, ¿sí? Se hace entonces un coeficiente de uniformidad con recipientes de una misma medida, ¿sí? Ojalá aforados, no necesariamente aforados, o sea, aforados es que tengan los milímetros ahí para esto. En el peor de los casos, que sean recipientes iguales, pues se toman medidas, los recipientes se distribuyen en el predio, ¿sí? Y se hace lo que llamamos el coeficiente de uniformidad. Entonces van tomando las láminas, se van midiendo las láminas que toman de acuerdo a cada ubicación, y en eso pues se determina el coeficiente de uniformidad, y eso también afecta la lámina que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, ese coeficiente de uniformidad, se tiene una estimación de los coeficientes de uniformidad adecuados, y eso también pues nos va a afectar el tiempo de riego. Pues si el coeficiente de uniformidad es muy bajo, pues obviamente estamos ante un riego que está esparciendo irregularmente el agua en el cultivo y habría que hacer un ajuste.
¿sí? Tradicionalmente los sistemas de riego por aspersión que se utilizan, lo que buscamos es tener el mismo aspersor para que el coeficiente de uniformidad y la distribución en campo de la lámina sea la más adecuada. Y pues, volviendo al cuento, la aspersión es una lluvia artificial. El goteo, pues, es una dosificación en planta, ¿sí? Mucho más eficiente en términos que no voy a tener todas las pérdidas que tiene el sistema de riego por aspersión. Y los problemas que se tienen con aspersión por deriva, ¿sí? Y eventualmente cuando hay aspersión en horas que no son las más adecuadas, pues obviamente hay procesos de evaporación. Básicamente eso es una medida. Concepto de lámina neta es la medida teórica de la dosificación de agua que se mide en milímetros que se necesitaría en el cultivo si no hubiese pérdidas, ¿sí? Entonces ahí vemos un ejemplo de un sistema de riego por aspersión. Tenemos el tradicional de la sabana a un lado, que es el de aluminio, que eso entra más en desuso porque es exigente en mano de obra, porque es monte y desmonte. Y el otro que tenemos ahí, pues todos esos aditamentos redundan en las pérdidas de eficiencia. Si nosotros tuviéramos un sistema que no tuviera... Perdón, ahí tienen abierto un micrófono, por favor, ¿lo cierra? Si tuviéramos un sistema teóricamente que no tuviera aditamentos y pérdidas, pues las eficiencias serían del 100%. Pero todos esos aditamentos, la rugosidad de la manguera, la silleta esa que se pone para el elevador, las conexiones que tiene el PVC, todo eso redunda en pérdidas, ¿sí? Entonces, ahí es donde debemos incrementar el agua que se aplica. La lámina neta, pues ese concepto eminentemente teórico de la cantidad de agua que se necesitase en el cultivo si no se tuviesen las pérdidas. Concepto de eficiencia, pues es la estimación del comportamiento de un sistema de riego acorde a la cantidad de agua que entra al cabezal o la que capta la motobomba y la que se entrega a la planta en el caso del goteo o a las plantas en el caso de aspersión, ¿sí? Entonces hablábamos y hablaremos, el goteo es el más eficiente, 90%, microaspersión 85% y aspersión 75%. Y de ahí para allá van todos los otros sistemas, ¿sí? Entonces, no existe sistema 100% eficiente y de acuerdo a esa eficiencia, pues debemos incrementar la cantidad de agua aplicada. Ahí hablamos entonces de la evapotranspiración. La idea es que esta evapotranspiración se calcule de manera mensual, ¿sí? Y aquí pues tenemos la referencia, que es la máxima pérdida de agua en una zona específica con una temperatura y una ubicación de acuerdo a la latitud, si lo vamos a calcular por la fórmula Blaney-Criley, ¿sí? Y aquí pues tenemos la evapotranspiración del cultivo, que no es más sino afectar la de referencia por un coeficiente de uso consultivo, un coeficiente Kc del cultivo, ¿sí? Obtener esa evapotranspiración. Pero esa evapotranspiración lo ideal es que se cuantifique de manera mensual, como la precipitación. Entonces las planeaciones son mensuales. Y la precipitación efectiva es la fracción del agua que cae en las precipitaciones en un cultivo a libre exposición que llega como aporte al sistema radical de las plantas, ¿sí? Entonces, si tenemos un cultivo bajo invernadero, no hay precipitación y no la metan en los cálculos porque no la va a haber. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces, es muy común que los estudiantes diligencien los Exceles y algunos entonces tienen cultivo de tomate. Entonces, pues la mayoría del tomate, salvo ciertas zonas, se siembra en el altiplano cundiboyacense, se siembra bajo cubierta. En otras zonas, pues lo tienen a libre exposición. Yo la primera pregunta que les hago cuando es tomate, por ejemplo, híbrido, larga vida o cherry, que me dan la zona, es si eso es a libre exposición o no. Si me dicen que si es en un municipio conocido de Boyacá,
pues ya uno sabe que el cálculo quedó más bien hecho porque ellos toman la precipitación. Entonces la precipitación efectiva es calculada y se verifica para cultivos a libre exposición. Para cultivos bajo invernadero no hay precipitación en los cálculos de diseño agronómico. Dosis bruta, alguna literatura también la encuentran ustedes, la lámina bruta, es la cantidad de agua real que se debe aplicar al cultivo considerando la precipitación efectiva, una evapotranspiración del cultivo y la eficiencia del sistema de riego. Se estima la lámina de agua en milímetros y se calcula el volumen de agua semanal o mensual, con el fin de cuantificar la necesidad de almacenamiento, que es la capacidad que debe tener el reservorio en metros cúbicos. Básicamente esta dosis bruta es cuando ya llegamos a la parte final del diseño agronómico que hemos calculado la lámina que requiere el cultivo, los meses que más se requiere provisión de agua, los meses que eventualmente no necesitamos agua, ¿sí? Y nos aproximamos a la estimación de la capacidad de almacenamiento que debe tener el reservorio. Yo les hacía el ejemplo ahí cuando hicimos la jornada de apoyo, veíamos allá la dosis bruta, entonces empezamos a pensar. Cuando tenemos la dosis bruta en metros cúbicos, pues la capacidad de almacenamiento, si la fuente de agua constantemente llena ese reservorio, pues debe ser el mes que más se consume agua. ¿Sí? Pero si yo no tengo un reservorio y estoy partiendo de que voy a almacenar el agua en los meses que me llueve, pues ese reservorio debe tener en cuenta que los otros meses que no llueve no va a tener agua y tiene que sumar todas esas demandas y cuantificar realmente cuánto requiere el reservorio. ¿Sí? Entonces yo siempre les he dicho, si esa fuente de agua es con un acedero, continuamente la puede proveer. Va a ser un reservorio más chiquito. Pero si es un reservorio desarrollado para tomar las lluvias, por ejemplo, de abril y mayo, o las de octubre y noviembre, pues la dimensión del reservorio va a ser más grande. ¿Estamos claros ahí? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, está claro, profesor, claro que sí. Listo. Y eso es todo. Era básicamente la parte del diseño agronómico, pero es que no es más, ya un momentico, por favor, que no es más de que, como les decía, la estimación de un minuto, por favor. Listo. Ya un minutico, por favor, les coloco aquí para que, por favor. Un minutico, por favor. Ya les... Entonces, aquí les voy a pasar el
el enlace para que por favor registren la asistencia. Entonces ahí le ponemos web conferenciados, ¿sí? Y listo. Ahí le vamos a registrar web conferenciados, ¿sí? El código del curso lo encuentran, riegos y drenajes, y ya el resto es pues sus datos personales y la encuesta de satisfacción. Ahora sí los escucho. ¿Qué pregunta tienen, por favor? Hola, buenas noches. Sí, señora. Ahí le escucho, ¿me escucha? Tutor, bueno, sí, señor. Bueno, tutor, tengo una duda en el desarrollo de tu tarea, la verdad. Para mí ha sido un poco complicado porque no he entendido muchas cosas. Sí, me mandaron un análisis de suelos, primero donde simplemente dice que es arcilloso, Señora, que clasifique en arcilla, arenas y limos. no te escucho bien. Entonces, manualmente yo le pongo una carita. ¿No me escucha bien? Sí, él está, o sea, lo último le escuché bien, pero no lo está escuchando bien. Hola. Pues si quieres puedes escribir. Bueno, lo que pasa es que tengo preguntas. En cuanto a eso, que el análisis de suelo que me proporcionaron no tiene cantidad de limos, pero sí dice que la textura es arcillosa. Yo la puedo poner, la puedo determinar manualmente. Sí. Si te está diciendo ¿Sí? que la Bueno. Sí, dame un minuto. Si te está diciendo, por ejemplo, déjame buscar aquí. Déjame buscar aquí como para resolverle mejor la duda. Dame un minuto, por favor. Yo busco aquí para tratar de resolverte mejor la duda. Aunque sí reviste un poquito de baja confiabilidad, pero se puede hacer. Ahí ven mi pantalla, por favor. Sí, señor. De acuerdo al cuadro textural, si te están diciendo, por ejemplo, que es una textura franco-arcillosa, ¿sí? Va a caer en esta sección y aquí, pues, con el cuadro textural podemos aproximarnos, ¿sí? Si es arcilloso, si es lo que sea, aquí nos da aproximadamente cuál podría ser el contenido de arenas, limos y arcillas, ¿sí? Lo que más va a pesar ahí siempre en esos cálculos es el contenido de arcillas. Lo ideal es tenerlo en el laboratorio, pero ya teniendo que el suelo dice que es franco arcilloso, pues tendríamos aquí al franco arcilloso y nos ubicaríamos entonces casi que en la parte, pero un momentico, perdón, que se me fue aquí, casi que en la parte central de este triángulo textural. ¿Sí? Este lo encuentra en el libro de Cisneros también, ¿sí? En cualquier libro lo encuentran esos. Y ahí ya nos daría como una aproximación de cuánto serían arenas, limos y arcillas. ¿Estamos claros ahí? Ok, sí, a mí en el análisis dice que es solamente arcilloso, o sea, no dice franco arcilloso, sino arcilloso. Entonces, Bueno, esa debemos de sería como mi mirar primera aquí, pregunta. debemos de mirar aquí donde caen todos los arcillosos. Realmente, donde caen todos los arcillosos, arcilloso, mírelo. Aquí está arcilloso, franco arcilloso, arcillo limoso, arcilla, ¿sí?
Y dice arcilloso solito. Señor. Ese arcilloso solito estaría por porque aquí están los francos, así están aquí están las arenas, los arcillosos estarían por esta zonita, por este lado, por encima de los francos, ¿sí? Por aquí estarían los limosos, por aquí estarían los arenosos, ¿sí? Y por aquí estarían los arcillosos. Por este lado lo puedes buscar. También con literatura, ¿no? Hay investigaciones, hay estudios de zona, ¿sí? De pronto algunos sí la tienen y te aterriza mejor. ¿Listo? Tuto, una pregunta acerca Sí, señor. Listo. Espérame. Y otra preguntita, qué pena Cruz. Profe, la verdad, yo no he entendido para nada el paso 4 del Excel, el que dice interpolación. Listo. Yo le he buscado y he buscado ¿Ahí ven mi entenderlo y no he pantalla? podido. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, interpolación, listo. Entonces, ¿qué es la interpolación? Básicamente es establecer un número entre otros números conocidos. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. Listo. Deme las coordenadas de la finca. Deme la latitud, por favor. Voy. Espérame, latitud. Latitud 4 grados. Sí. Así, ¿cierto? 4 grados, 48 minutos con 45,74. Listo. Ya lo Entonces, superé. 4, 48 y 45, ¿cierto? 45,74. Listo, démoslo por 46. Entonces, aquí le voy a poner 4 grados, ¿sí? Ahí están viendo, ¿sí? Por favor. 4 grados. Sí. 48 lo voy a poner aquí en los minutos. Y 45 lo voy a poner aquí en los segundos. Démosle 46, ¿listo? Entonces, la coordenada global en grados es 4.83. ¿Estamos claros ahí? Porque ya la calcula, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Entonces, esto es 4.813. Entonces, 4.8, ¿hacia dónde nos vamos? Acuérdense, menos de 4.5 nos vamos al anterior, más de 4.5 nos vamos al siguiente. Entonces, en este caso, 4.8, ¿a cuál nos vamos? Con lo anterior. No, 4.8. No. 5. Ah, 5. La Listo, siguiente. entonces, 4,8 a 5, exacto. 5. Entonces nos vamos a 5 y vamos a tomar estos datos. Entonces, en esta casilla que tenemos aquí, que es un promedio porque yo tenía 4.5, yo tomé un promedio y todos están, hay algunos que ni siquiera revisan, pues lo que tenemos que hacer es que si mi valor vale 5, es igual al punto 5, pues le voy a poner acá. ¿Sí? ¿Listo? Y luego, Sí, señor. no necesito sino cuando aparece la crucecita aquí en el primero. ¿Sí ven esa crucecita ahí que apareció toda negrita? ¿Sí la ven ahí? Sí. Yo me desplazo. Se llama un pegado automático. O pegado especial, no me acuerdo. Entonces aquí ya le quedó todo, todos están en la 40, mire. L40, todos están en la 40. ¿Sí? Entonces aquí lo que hizo fue calcular la coordenada gruesa en grados solitos. Tomamos 4, 48, 46. Ya está formulado, él saca que es 4.8. Como decía el compañero, 4.8 se parece más a 5. Va a 5 por cifras significativas, entonces tomamos la de 5. En este caso, la primera columna es B40. Entonces, aquí debe estar B40. Y ahí para allá, pues estará igual se le dice igual. B40. Y ahí para allá va a ser B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ¿Sí o no? A las 40. ¿Está claro ahí? No me quedó claro lo del punto Señor. 5. Pena con Lo del usted. 5
Eso es aproximación, sea, eso es sí, matemática. sí. No, sí, ¿Sí? lo próximo. Sí, yo entendí ahí que lo próximo, pero no entendí la parte de que, por ejemplo, ahí usted borró donde decía promedio. Sí, O sea, porque que hay que modificar. ese era mi caso porque yo tenía un punto en 4.5, ¿sí? Si yo tengo uno en 4.5, pues hago un promedio entre 4 y 5. ¿Estamos claros ahí? Señor. Porque 5 más 4 es 9 y 2, 4.5. Entonces, cuando me da cercano o valor 4.5, hago promedio. Menor de 4.5, pues me voy al anterior. Si, por ejemplo, a mí me hubiera dado 4.1, ¿en qué valor tomo? 4. Si me hubiera dado 5.8, ¿qué valor tomo? 6. Eso. Y entonces, ¿qué hago aquí? Yo no puedo dejar ese promedio porque ahí no es un promedio. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Borro este valor. ¿Sí? Vuelvo y repito. Tomo todos los valores aquí para que me lo entienda. En Excel simplemente le decimos igual y nos vamos a la casilla que tiene el valor que es esta. Le decimos enter y ahí la entro. ¿Sí? Podemos hacerlo manualmente todo, pero él tiene una opción que se llama el pegado especial. Entonces, cuando aparece esa crucecita, yo la despliego. Y él hace lo mismo en la primera, le hace lo mismo a todas y le pega especialmente el valor. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ya. Y la imagen que hay en la parte de arriba uno la tiene que borrar y poner como la información mía. ¿O esa imagen es para Claro. qué? ¿Cuál imagen? Esta no, porque esta imagen es global para todos. Estos son los valores de la interpolación. De 0 a 10 interpolamos entre 8,5 y 8,13. Si por ejemplo, la finca tuviera 12 grados de latitud, pues hay que correr la interpolación de 10 a 15. ¿Sí? Esa no está. ¿Sí? Esa no está y hay que Ok. hacerlo. ¿Sí? En Sí, este sí. caso, pues dio de 0 a 10 perfecto. Si algún estudiante le da 10 a 15, pues habría que hacer el ejercicio de no decir que aquí hay 10 divisiones, porque de 10 a 15 no hay divisiones, sino hay cuántas divisiones de 10 a 15. ¿Cuántos números más bien? 5. 5. Entonces aquí no tendríamos divisiones. Incluso aquí está mal, aquí dice divisiones, y esto debería decir divisiones. ¿Sí? Pues aquí que me quedó mal, entonces miremos aquí. Aquí tendría que ser divisiones, ¿sí? En mayúscula. Entonces aquí tenía 10, en ese caso tendría que decir, si es el valor allá, pues no tiene que decir, no tendría que decir 10, sino que tendría que decir 5. Aquí me está diciendo, el valor en 0 es 8,5, el valor en 10 es este. Si él va por 10 y 15, entonces el valor menor tendría aquí, que sería 10, y el valor mayor aquí, que sería 15. ¿Sí o no? Y él tendría que hacer esta situación. Ponerse a hacer, porque eso sí no nos permite, porque esto es una imagen, empezar de 10 a 15. Entonces, 8, 13, 7, 94. Entonces, él tiene que ponerse a editar aquí. 8, 13, 7, 94. ¿Sí? Y seguir así con todos los valores. Eso sí hay que hacerlo manualmente. En este caso yo la hice para hacerlo a 10, pero si se les pasa ese, por ahí como que tengo también el cálculo de la interpolación para eso. 8, 13, 7, 94, 5 divisiones. La diferencia la saca él directamente, que es 0,19. La constante la estima y entonces 8, 13 a la primera. ¿Sí? Y recuerden que solo van 5 divisiones, entonces ese señor no va a tener 10 valores, sino solo va a tener hasta aquí. El que esté por encima de 10. Entonces aquí se lo voy a dejar un momentico, por favor, para que vean que con 5 también funciona. ¿Sí? Entonces el valor de 0, que en este caso no es 0, sino 10, habría que ponerle aquí 10, aquí se le pone 11, aquí se le pone 12, aquí se le pone no 12 sino 13,
Aquí se le pone 14 y el último sería 15. ¿Sí? Pero ya lo cogen. Valor mínimo 813, 813, valor máximo 7474 y hace la interpolación. Y le toca digitar los rangos siguientes. Eso es lo que tendría que hacer el de 10 a 15. En nuestro caso, de 0 a 10, pues no habría ningún problema. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Es solo cálculo, solo Sí, calibrando. señor. ¿Sí? El de 0 a 10, pues no tiene problema, que es el que están haciendo ustedes. Allá a la compañera les harían las coordenadas 4.83. ¿Sí? Por ejemplo, que fuera un caso de 12 grados, ¿sí? 24 minutos, todos múltiplos y 36 segundos. De pronto le dio esa coordenada. ¿Sí? Entonces, la coordenada establece que el cálculo es 12.4 en solo graditos. 12.4 que él toma, ¿la de 12 o la de 13? 12. La de 12, exacto. Toma este valor, entonces aquí es la celda. Esto no es que sea una suma, sino es el cálculo que hace. Efectivamente es una suma más una constante que lo va haciendo ahí. Entonces la celda es B37. Entonces yo me paro aquí porque de aquí va a salir el cálculo. Yo no me puedo mover de aquí. Y él está diciendo que está en la B37, ¿sí o no? Entonces le digo la B37. Y yo podría hacer, miremos aquí la B37. La B37 es de 12 y dice 8054, 054. Yo podría hacer B37, todo eso lo puedo hacer manualmente, pero como él tiene el pegado especial, simplemente le desplazo y ya. Entonces, en el caso de que este señor fuera de la coordenada 12 grados, 24 minutos, 36 segundos, sería 12.410 grados. Y esta 12.410 es igual a 12. La tomamos como 12, no es igual a 12. Y como el primer dato está en la celda B37, pues aquí le pongo B37 para que me siga tomando las de la pila, que es esta, que es la 37. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Sí? Esas son interpolaciones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice coordenadas de la finca del Boquerón. Pues no es la finca del Boquerón porque es el ejemplo. Tiene que ser las coordenadas de la finca. Por ejemplo, dijéramos que es la María, entonces la finca se llama La María. Entonces aquí tiene que estar la finca La María. ¿Sí? Y aquí punto medio 45, no, porque punto medio 45 fue lo que yo hice, que simplemente lo toman así. ¿Estamos claros ahí? Es revisar bien el Excel y ajustarlo a lo que uno lo necesita. Si está por encima de 10, hay que hacer interpolación. De pronto sea 10.2, 10.4, pues no habría porque se aproxima a 10. Ya de 10.5, tiene que hacerla de 10 a 15 y tomar el valor de 11, por ejemplo. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, y ahí en coordenadas de la finca S4, estoy viendo su tabla. Sí. Lo puedes subir un poquito o bajar, no sé dónde está. Yo creo que más abajo. Coordenadas, donde usted estaba mirando, coordenadas de la finca. Que le cambió. Yo le cambié aquí porque establecí una coordenada. Si quiere le colocamos deshacer. No, No, sino que era porque ahí hay un valor, 4, pues hay un valor, 4.000 y pedazos. Ese valor de dónde salió. Mire, aquí está. 4.524. Ah, ya, sí, En este caso yo la tengo directamente. ¿Sí? sí, Yo la tengo sí, claro. directamente. Cuando yo la tengo en grados directamente, no tengo que hacer ese paso, sino yo voy a la interpolación. Como la tengo en grados directamente, la pongo aquí. ¿Sí? Ya la tengo en grados. Si la tengo en grados, minutos y segundos, pues la digito aquí, los grados, los minutos y los segundos, y me la da en grados. Pero si la tengo directamente en grados, pues simplemente la coloco aquí. ¿Sí? Ok, gracias. Y si la tiene en grados directamente, pues dice aquí, ya está en grados
por tanto no se calcula. ¿Sí o no? Estas aclaraciones son válidas. Pero la mayoría de las veces uno las tiene en grados, minutos y segundos cuando es con un GPS, por ejemplo. Las aplicaciones estas de nuestros celulares, ellas las sacan directamente en grados. Obviamente que la precisión de un celular no se compara con la precisión de un GPS, ¿sí? Eso es apenas de combate, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Señor. Listo. ¿Qué más dudas hay, por favor? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Señor. Profe, lo que pasa es que yo he tenido problemas para encontrar los datos de la precipitación de los últimos 5 años. He buscado en varias páginas y o sea, encuentro la del 2024, no sé en ese caso cómo proceder. ¿Y qué zona es, Ala? El Plato Magdalena. En Fedearroz, en los datos agroclimáticos de Fedearroz, ahí le muestran un histórico, ¿sí? Yo tengo una página, creo que sí, de Fedearroz, que me muestra un mapa, pero no supe. O sea, toca poner como la estación que está ahí más cerca. Ella establece el promedio histórico, ¿sí? Fedearroz establece el promedio histórico y con ese promedio histórico usted trabaja. Si tiene de pronto la duda, me escribe y miramos, ¿listo? Por Teams. Listo, profe, muchas gracias. Profe, buenas noches. Entonces, bien Fedearroz, a ver. Sí, señor. Profe, yo tengo también una duda acerca del tema. Digamos, sí, señor. Yo trabajo en Manuelita Aceites y Energía y digamos, yo puedo jalar el histórico de los años o por meses. Toca por meses, o sea, el dato debe estar en esta estructura. Por aquí está, ¿cierto? Vamos a los de... Vamos a los datos de temperatura. Vamos a tener datos en años y los respectivos meses. Varios años, todos los meses. ¿Estamos claros ahí? Profe, y digamos lo de la temperatura sí me queda, digamos, complicado porque aquí eso sí no se mide. Eso lo puedo descargar de alguna... Sí. Bueno, no sé de dónde descargarlo. Hay varias de las corporaciones autónomas del Ideal y Fedearroz maneja promedio histórico de varios años. La más robusta es la de Fedearroz, pero ya desafortunadamente pues nos manda históricos de varios años. Entonces en ese caso pues si la consulta pone el gráfico, este gráfico en algún lado, o sea, uno se desplaza por el gráfico en los puntos y va tomando el dato promedio, ¿sí? Perdón, el compañero pregunta listo, por Manuelita, ¿eh? Manuelita en Palmira. ¿Cómo que no, eso es azúcar. Eso es azúcar y yo trabajo en aceites. Ya, en los llanos, ok. Tutor, buenas noches, una pregunta. Tutor. Un momentico, por favor. El maestro aquí. A ver, y no está entrando. Es que eso es de Fedearroz. No está entrando ahorita. Lo vean un momentico. Buenas noches. Yo tengo una temita que no sé si en los datos históricos me han salido, pero temperatura máxima y mínima. Hay
¿Cuál sería pues porque dice que temperatura promedio? Si le sale la máxima y la mínima, pues saca un promedio de la máxima y la mínima. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí les voy a Ok, sí, tomar porque un los dato. datos que yo tengo, pues me han salido acá, pues, si sale máxima y mínima. Yo, por ejemplo, para esta zona, voy a tratar de hacerlo aquí. ¿Tú ves aquí, ven aquí la gráfica? No sé si la vean ahí, ¿sí ven? Sí, señor, ahí se ve. Sí, ¿Sí señor. la ven? ¿Sí la ven ahí que dice municipio, El Encanto, mes de abril, precipitación acumulada 341? Esta le está lanzando un promedio histórico. Mire, aquí donde usted se para, puede parar aquí en la mitad de la barrita o aquí en el punto. Más o menos en la mitad, mire, aquí le avanza. 236. Aquí, por ejemplo, 228. ¿Sí? Entonces, este dato es el histórico y si esa es la fuente, pues este es un histórico de varios años. Ese es como el mismo promedio, ¿sí? Entonces, tendrían que tomar los datos y anexar esta gráfica para ponerla ahí. Por ejemplo, aquí le dice que tome solo una. Entonces, aquí todo lo toma esta estación. Y en esta estación se para aquí y ahí lo va tomando. 368, ¿sí? Realmente son muy generosas las lluvias aquí, ¿sí? Si ese es el caso, pues que esto es por allá ¿dónde es? Aquí es, ¿en qué departamento es? En Amazonas, claro, eso es allá llueve mucho, ¿sí? Pero si yo me voy, por ejemplo, a Meta, en el Meta, y por ejemplo, Barranca de Upía, trae muchos recuerdos, Barranca de Upía. Entonces, Barranca de Upía le está diciendo que solo tiene una estación, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, aquí en enero, 23 milímetros, aquí tiene el otro, 139, aquí tiene el otro, ¿lo se paran aquí, 418. Entonces, si es el caso, que les toque usar esta, pues me anexan este grafiquito y le colocan en el Excel. El Excel les va a calcular de acuerdo a los datos que le pongan, ¿sí? Pero no les calcula los que, si no hay datos, no calcula. Entonces, aquí simplemente colocan su grafiquito, ¿sí? Aquí borran todo esto, colocan su grafiquito. Aquí irá el grafiquito en la parte de arriba y en una celda de estas. Hace un momento que me olvidé borrar estas. Y bajamos por aquí. Ese es un promedio histórico. Entonces, coloca su grafiquito. Y aquí, por ejemplo, le pone en una de estas, que esté aquí, por ejemplo, le vamos a poner 22 por fregar. Toma 22. Entonces le rellenamos aquí para que los tome allá. Para que se los tome allá. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? El procesor mira aquí el gráfico, mira aquí los datos que le registró y mira aquí y ya. Y de aquí le arrastra para el otro, ¿sí? Pero colocárselos ahí, por ejemplo, a 22, resulta que el otro era 56, bueno, mucho. Entonces él va a tomar este dato. Este es el promedio histórico, pero colocárselo aquí. Aquí no me toquen, por favor, que les toque aquí los datos, porque no falta el avispado que hace lo que voy a hacer en este momento. Eso sí, ¿sí o no? Profesor, para facilitar el pegado de las tablas de Excel que uno baja, por ejemplo, del IDEAN o del IMAT, uno puede eliminar las columnas que no tienen información entre meses. Sí. Por ejemplo, si tiene el 2015, por decir algo, si tiene el 2015 marzo y no tiene el 2016, ese no le ponga dato, él le saca datos sobre los históricos que tenga. No le van a poner cero porque cero es un dato que cuenta, ¿sí? Profe, me refiero a que, bueno, tengo toda la secuencia de todos los meses de varios años, de 10 años, Sí. pero como las tablas de Excel que uno baja del IMAN no tienen, uno puede hacer transponer
pero se atraviesan las columnas que no tienen información en la tabla que usted nos suministra. Sí. Entonces, esas columnas que no tienen información que no corresponde a ningún mes se pueden eliminar. Sí, se pueden descartar. Lo que necesitamos es tener mínimo 5 años, ¿sí? Ojalá 5 años recientes. Por ejemplo, en este caso, yo en esa estación tenía 2021, ¿sí? Yo trabajé con esos años que no tenía más, ¿sí? Ahorita me los suministraron actualizados para una investigación, pero, por ejemplo, la CAR los tiene todos. De los en el país, lo que mejor los tiene es la CAR, ¿sí? La CAR prácticamente nos los entrega mascadito y casi que nos los entrega en cucharada porque ellos ya hacen todo. Pero no es así en otras zonas. Por eso les digo que ahí está la opción. En el peor de los casos está el recurso de FEDARROS. FEDARROS está manejando promedios históricos de una información confiable que ellos tienen, ¿sí? Entonces, yo les acepto de pronto en ese escenario que no consigan datos, pues colocarme el grafiquito y aquí me diligencian una columna con los valores históricos aquí, de acuerdo al gráfico. ¿Estamos claros ahí? Porque ellos están manejando un promedio histórico. Profe, le quiero hacer una pregunta. Señor. Lo que pasa es que yo consulté el IDEAM para el tema de la temperatura y en la temperatura me sale varias opciones. Temperatura máxima diaria, temperatura mínima, temperatura máxima anual y temperatura máxima media. ¿Esa sería la tomar? ¿Ellos no tienen una media mensual, Ala? Sí, dice temperatura máxima media mensual. Yo creo que es como lo que más se asemeja. ¿Será que puedo tomar esa? Porque es que tienen máxima y mínima. Lo que necesitamos es la media mensual, que no es ni máxima ni mínima. O sea, ellos toman la máxima, toman la mínima, ¿sí? Y toman y calculan una media, ¿sí? Esa es la que nos sirve. Pero si no tiene máximas y tiene mínimas, pues saca máximas y saca mínimas y las promedia. Puede hacerlo también. Sí, porque me parece temperatura máxima media y temperatura mínima media mensual. Si usted toma las medias, eleva la evapotranspiración y hace un cálculo, dijéramos, está como castigando el cálculo, ¿sí? Aunque no está mal, pero está castigando el cálculo. Si toma las mínimas, pues está siendo muy conservador. La idea es un valor medio entre la máxima y la mínima. Por ejemplo, las estaciones de aquí de lo que son de la CAR, ellos establecen la media mensual. Y tomamos la media mensual. Ahí sería entonces sumar la máxima y la mínima y dividir entre 24 meses. Entre 10 años. Pues de acuerdo a la medida que la está tomando, si de pronto es máxima mensual y mínima mensual, pues se toman y se dividen entre 2, ¿sí? Ok, sí señor. O toma el histórico de le queda más fácil dividir entre 2. Sí señor. Sí, porque son máximas y mínimas. Ya me arrojó el histórico de los 5 años, lo tomé desde el 2019, finales del 2019 hasta finales del 2025, pues ya prácticamente hasta hoy. Y pues me arrojó toda la historia, todo el histórico. Ahí le queda fácil hacer lo siguiente, póngale cuidado, pone los datos de las máximas, coge un Excel. Sí, señor. Está breve, póngale que coge un Excel. Vamos aquí, aquí en este sector, pone las máximas de los años que pueda tomar, en los meses, ¿sí? Aquí en este sector pone las mínimas de los años en los meses. Y aquí en esta celda hace la fórmula de esta, la primera de aquí, la primera de acá, que le saque la media. La corre para abajo y la corre para allá y se la saca rápido. Ok. Listo, sería sí, la señor. más aterrizada. ¿Listo? Sí, señor. Igual de todas maneras el IDEAM exporta los datos en Excel. Entonces sería solamente copiar y pegar. Sí, ahí se puede cuadrar fácil. Y cuando la va a pegar como esta está formulada, entonces la selecciona todo, le dice copiar, le dice pegado especial, y allá en el pegado especial
le da a la selección valores y que solo le pegue valores. Y ya. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, amigos, ¿qué más preguntas hay? Rafa, háganme un favor, no se les olvide diligenciar el listado, ¿sí? Si son tan amables. Tutor, yo tengo una pregunta acerca del cuadro textural. Ok, profe. Ahí les pongo otra vez el vínculo para que entren. Es webconferencia 2. Y ya los otros datos son del curso riegos y drenajes, el código. Y ya, ¿listo? Profe, una preguntita. Lo que pasa es que en el momento de, digamos, de los resultados del análisis de suelos, no me aparece como tal la textura, sino, o sea, digamos que la textura la tomamos de referencias bibliográficas acerca del cultivo de tomate en la zona. Entonces dice que la textura requerida para el cultivo es franco-arcillosa. Y más o menos promediamos y hicimos el triángulo de texturas. Tiene que tratar de aproximarse a la de la zona, ¿sí? Porque Sí. la ideal nunca va a existir. Eso es de referencias bibliográficas que requiere, pues usted tiene que pararse en la condición donde usted está, el suelo como usted lo tenga. Nunca existe un suelo ideal. Uno, como tiene que adaptarlo, ¿sí? Si le dio arcilloso, Sí, pues le toca trabajar con arcilloso. Si el promedio de la zona es franco, toca trabajar franco, porque no tiene sentido buscarle el suelo ideal cuando en ninguna condición tiene el suelo ideal, ¿sí? No, pues digamos el que bota la referencia bibliográfica como un manual del cultivo. Sí, Pues ahí eso nos no. dice que hay... Es mejor buscar el de la zona, en la zona cuál es el promedio de textura, o cuál es la textura, o qué estudios se han hecho. La mayoría de las veces el geográfico Agustín Covasi ha hecho estudios en todas las zonas que ellos hicieron levantamiento, ¿sí? O en las referencias, es muy raro, pero que la zona no tenga, ¿sí? En las datas de Corpoica, desafortunadamente, ellos no tienen las texturas, porque si las tuvieran, yo se las había pasado que tengo la data, pero ellos no tienen la textura. Entonces, así como lo tengo, está bien. O sea, digamos, la referencia bibliográfica No, dice que franco-arcilloso. toca que consigas la de la zona, porque necesitamos es la de la zona, ¿sí? La de Ramiriquí, Ok, ¿cómo están los suelos de Ramiriquí? ¿Qué textura tienen? ¿Sí? Alguna investigación, ¿sí? Las secretarías de Agricultura y eventualmente para las parcelas demostrativas o las demostraciones de método que hace Corpoica o que hacen las secretarías de Agricultura, ellos toman análisis de suelos. De pronto en esas instituciones están los datos, ¿sí? En los estudios generales, estudio de suelos de Ramiriquí, por ejemplo. Y ahí empiezan a mirar la textura, es franco-arcillosa. Eso es lo que necesitamos. Exactamente no la tenemos, pero tenemos una referencia que nos ayuda a estimar cuáles serían las arenas, limos y arcillas y hacer un cálculo lo más aterrizado posible. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Profe, una preguntita, profe. Listo. Profe, quiero hacer una pregunta. Sí, sí. Profe, mire, en el dato de la interpolación, resulta que yo todavía sigo con una duda. Yo realicé los datos de la parte de los grados. Entonces quería hacerle una pregunta. Cuando uno toma el dato único de uno mismo, ¿automáticamente tiene que cambiar los datos suyos que están en el cuadro o son algunos pocos los que cambian? Tengo esa duda, profe. Mire, porque es que yo meto mis datos, pero no cambia todos los datos que usted tiene, cambia algunos solamente. No, toca cambiar. Mire, por ejemplo, la interpolación. Esta es la interpolación, ¿sí? Esta columna que está aquí, más bien esta fila, que es la 54, ¿sí? Esta columna debe estar ajustada toda. Toda tiene que quedar ajustada. Entonces, cuando llega el docente a revisar, va a darse cuenta, no, pero aquí que está diciendo es 12.4, entonces el docente va a decir que aquí es la posición B37, entonces aquí todos tienen que decir B, C, D, E, F y hasta allá 37. Tienen que estar todos ajustados. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor.
Lo que pasa es que el Excel tiene la opción del pegado automático, que es que con esta crucecita los pego todos. ¿Sí? Si es de 0 a 10, no hay que hacer nada porque es solo buscar el punto. Si es por encima de 10, pues hay que hacer esta interpolación, la latitud. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Bueno. Amigos míos, entonces, si de pronto, eventualmente por ahí Adriana tenía una duda, no sé. Sí, profe, qué pena. Profe, yo sí tengo una duda. Es que yo, digamos, no tengo líos con la información, tengo el análisis de suelos, los datos, porque la finca tiene estación, pero yo comenté en el foro que el cultivo que yo seleccioné es bajo invernadero. El profesor me contestó que no tener en cuenta la precipitación. ¿Quiere decir que no lleno el Excel la parte de la precipitación? Sí, ahí no la llena, entonces, este es el Excel, ¿sí? Sí, señor. Este es el Excel, entonces aquí donde dice datos de precipitación, perdón, datos de evaporación, frecuencia de riego, tiempo de riego, precipitación, ¿sí? Sí, señor. Entonces, en este caso no va nada. Ah, listo, profe. O sea, no, esa parte la omito en los Espérate un cálculos. momentito, entonces, si no hay nada, espérate un tris, dame un minuto, por favor. Sí, señor. Listo. Tendrías que diligenciar aquí, o poner abajo, o poner ahí el 0. ¿Sí? Para que te tome 0, porque si no dejas nada, mire, ¿qué pasa? Sí, tendrías que llenar esto, o llenar aquí o llenar acá. Listo, sí, señor. Llena automático aquí y llenas todo en ceros. Entonces, si es bajo invernadero, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a mirar aquí la dosis bruta, ¿sí? Y aquí entonces empiezo a mirar la precipitación. ¿Sí? Como esto es 0, la efectiva aquí hay un problema. Entonces, si esta fue 0, ¿sí? En la efectiva, ¿qué tienen que decir aquí? ¿Qué valor tiene que ir en esa efectiva? ¿Llovieron menos 10 milímetros? No. Entonces, ¿qué tendrías que llenarle en la efectiva? ¿Cero también? ¿Cero también? Sí, señora. Listo. Si la efectiva, si no existe la precipitación, no existe la derivada de la precipitación que es la efectiva. Entonces se va a quedar 0. Precipitación efectiva, evapotranspiración al mes. Ah, es que este tiene un error aquí. Miremos la evapotranspiración. Que aquí evapotranspiración del cultivo. Evapotranspiración del cultivo. Evapotranspiración, la necrita. Ah, sí. Aquí tengo un error. ¿Dónde está? Está cogiendo 0 aquí. Evapotranspiración, Blanetrix. Algo me está cogiendo 0. Luego yo cambié algo. Esto me tiene que coger la evapotranspiración, precipitación. Horas días 0. Paso 4, interpolación B55 aquí. La B55. Ah, fue que aquí la corrí. Sí, aquí como dice la corría, como corrí la esta. Entonces, aquí me toca correrla. Aquí toca tener cuidado porque se la va a tomar de aquí. Pero esto es para el caso de la otra interpolación, entonces aquí simplemente se la voy a ajustar. Él está en la 54. Listo. Y le pego especial. Ah, espérate. Porque es que ya no lo he cuadrado. Este está. Aquí lo tenemos en la B54. ¿Sí o no? Y aquí debe tomarme la B54.
O más bien lo que hago aquí. No me mato la cabeza, sino como está tomando la 55. Luego control C. Control B. O aquí es igual a esta, que es la que yo calculé, pero aquí fue porque yo le moví cuando quité la esta. El punto aquí era 12.4, es la 12. Listo. Porque el profesor siempre les va a mirar de dónde le salió el dato. Listo. Y en este caso, esta se va. Y aquí ya. María. Bonito. Como lo moví, me cuadro esto mal. Pero esto fue porque me puse a fregar con este aquí. Que es que esto es manualmente, que está la B54, B55. Esta tiene que ser la C55. A ver si cogiendo esta secuencia las dos las coge. No, esta toca llenarla manualmente. Esta es la... Si esta es la C55, esta tiene que ser la D55. Y así yo lo hice manualmente cuando la construí. ¿Ok? Pero eso no es para que usted tenga que matarse la cabeza, porque usted no tiene que hacer eso. Listo. Y esta es la C55. Esta tendré que decir E55. E55. Esta debe ser F55. Esta tiene que decir FG55, ¿sí o no? Esta tiene que decir FGH55. Esta tiene que decir I55. Dios mío, ¿en qué me metí? Este no me lo cogió. Que se no lo coge automático, que esto yo lo diligencia manualmente, que esa no la coge así. Esta es la de 50, es is. Exclamación I55, exclamación G55, entonces esta toca H55. HI55. Porque eso lo hice manualmente cuando lo creé, que eso no lo puedo decir. HIJ55. A55, que es la pereza. A55 y el último. K55, KL55, L55, M5, LM, M55, listo. Listo. Entonces ahora sí miremos allá. El niño va a mirar aquí. La dosis bruta. Listo. Listo. Aquí la precipitación. Entonces, 79 lo afecta por la eficiencia y le da 88. ¿Sí? Entonces ahí en ese caso, donde dice precipitación es 0 y la precipitación efectiva toca cuadrarla como 0. ¿Estamos claros ahí? Sí, sí, señor. Y la eficiencia es la eficiencia del sistema que se escoja, goteo o... Sí, o pero aspersión. eso ya está en el Excel. O sea, si su merced cogió el de aspersión, ya tiene la eficiencia del de aspersión. Si cogió el goteo, el Excel ya está listo con la eficiencia. ¿Listo? Listo, sí, señor, claro, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, creo que es suficiente. Entonces, damos por terminada la web y mañana les estaré subiendo la grabación. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, por favor,